Un simple pescador salió al mar como cualquier otro día, pero lo que encontró cambiaría su vida para siempre. No te pierdas esta historia. Suscríbete, dale like y cuéntanos desde donde nos ves. Michael Brennan era un hombre de mar. Sus manos, curtidas por los años, guardaban la memoria de tormentas pasadas, de redes pesadas llenas de peces y de madrugadas en las que el viento helado parecía cortar la piel. Vivía en un pequeño puerto pesquero de Galicia, donde las casas blancas con tejados rojos se alineaban como guardianes frente al mar. Su vida era sencilla, marcada por la rutina de revisar trampas de langosta, reparar sus aparejos y vender lo poco que sacaba en el mercado local. Nunca había esperado grandes sorpresas. Para él la calma del mar era suficiente. Aquella mañana, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El cielo estaba encapotado. Las nubes grises pesaban sobre el horizonte y el oleaje golpeaba con fuerza contra las rocas. Michael encendió el motor de su viejo bote de madera, confiando en que el mar, aunque bravo, le permitiría cumplir su faena. Se alejó poco a poco del muelle, avanzando hacia las aguas abiertas donde había colocado sus trampas. El viento silbaba y las gaviotas sobrevolaban en círculos. Como si anunciaran un presagio, revisaba una a una sus nazas, levantándolas con esfuerzo. La mayoría venían vacías, otras con apenas una o dos langostas. Nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando se acercó a una zona rocosa cercana a una isla deshabitada, algo llamó poderosamente su atención. Entre las olas que rompían contra la orilla distinguió una silueta oscura, alargada, semienterrada en la arena húmeda. Al principio pensó que se trataba de un tronco arrastrado por la marea, o quizás restos de algún naufragio. Movido por la curiosidad, acercó el bote un poco más. Sujetó los remos y, maniobrando con cuidado entre las rocas, logró aproximarse lo suficiente para ver mejor. Entonces su corazón dio un vuelco. Aquello no era un tronco. Se trataba de un objeto rectangular, alargado, cubierto de percebes, algas y pequeños trozos de coral. Su aspecto era inconfundible. Parecía un ataúd antiguo, como los que había visto en fotografías de museos. Un escalofrío recorrió la espalda de Michael. El mar siempre guardaba secretos, pero jamás había imaginado toparse con algo tan siniestro. Se quedó unos minutos inmóvil, contemplando aquella forma extraña, sintiendo cómo el viento le azotaba la cara y el rugido del oleaje resonaba en sus oídos. Recordó entonces viejas historias que había escuchado en la taberna del puerto, relatos de pescadores que hablaban de cofres malditos, de barcos fantasmas y de objetos enterrados por siglos en el fondo marino. La isla donde se encontraba era conocida por ser inhóspita. Nadie vivía allí, salvo algunas aves y focas que descansaban entre las rocas. Los pescadores evitaban acercarse demasiado, pues las corrientes eran traicioneras y las tormentas golpeaban con furia esa zona. Para Michael, sin embargo, aquella mañana no había vuelta atrás. Lo que estaba viendo requería una decisión. Apretó con fuerza el volante del bote y miró de nuevo hacia la orilla. El ataúd, cubierto de musgo marino, parecía mirarlo de vuelta, como si guardara un secreto celosamente escondido. Michael sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hacía allí un objeto tan extraño? ¿Acaso el mar lo había arrojado desde algún naufragio olvidado? ¿O era posible que proviniera de una tumba arrastrada por la marea desde algún cementerio erosionado por el tiempo? El pescador respiró hondo e intentó calmarse. Decidió tomar su radio portátil, la que siempre levaba por seguridad, con voz temblorosa. Llamó a la patrulla marítima. Aquí Brennan, coordenadas norte. He encontrado algo raro en la orilla de la isla. Parece un ataúd, repito, un ataúd. Hubo silencio en la frecuencia. Luego una voz seria respondió. Recibido, Brennan. Mantenga la distancia. No toque nada. Enviaremos una embarcación de inmediato. Michael asintió, aunque nadie podía verlo. Guardó la radio y volvió a mirar el ataúd. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Le habían dicho que esperara, que no se acercara, pero su curiosidad ardía como fuego. El mar bramaba alrededor, como si quisiera advertirle de un peligro, y sin embargo, en medio de aquel paisaje inhóspito, lo único que Michael podía pensar era en ese objeto misterioso que parecía llamarlo. Las gaviotas chilaban con insistencia, el viento soplaba más fuerte,
y el cielo, cada vez más oscuro, le envolvía en un ambiente de misterio y presagio. Michael se inclinó hacia adelante, sin apartar los ojos de aquel ataúd cubierto de algas. Algo en su interior sabía que, pasara lo que pasara, aquel hallazgo cambiaría su vida para siempre. Y en ese instante, con el rugido del mar golpeando las rocas, la verdadera historia comenzaba. La radio seguía chisporroteando a ratos, como si el viento se colara por los alvéolos metálicos del aparato. «Mantenga la distancia, no toque nada», habían dicho desde la patrulla marítima. Michael Brennan dejó la radio en el banco de madera del bote y cerró los ojos un segundo, tratando de aquietar el vértigo que le vibraba en el pecho. El murmullo del mar, grave y constante, parecía repetirle la orden como un mantra. Y, aún así, la forma alargada en la orilla lo atraía con la fuerza de un imán invisible. Se aferró al timón y desvió la mirada hacia el horizonte. El cielo se había encapotado por completo. Una franja de luz pálida se resistía sobre el oeste, deshilachándose entre nubes plomizas. Sabía que la patrulla tardaría, en un día así, con mar inquieto y ráfagas que venían en oleadas. Ninguna embarcación salía, de inmediato, sin pelear contra la marea. Podían ser 15 minutos, o media hora. Cada minuto era una cuerda más tensada en su cabeza. Intentó convencerse de que lo correcto era esperar. Volvió a coger la radio, la encendió, la apagó, la encendió de nuevo. Imaginó la voz del oficial al otro lado, seca y cortante. «Repito, no toque nada». Apoyó la frente en el nudoso marco del parabrisas y respiró hondo, en 4 tiempos, como le había enseñado su padre para cortar el mareo. Por un instante, el ritual pareció funcionar, hasta que, casi sin querer, volvió a mirar la orilla. El ataúd seguía allí encajado en un hueco de arena oscura entre 2 rocas tapizadas de algas. No era solo su forma, era su presencia. Había algo en la manera en que el manto de Percebes lo cubría, como si el mar lo hubiera guardado para aquel momento. Para aquellos ojos. Michael tragó saliva. Recordó las historias de la taberna, sí, pero también recordó otras más íntimas, menos espectaculares y más dolorosas. La libreta del mercado con números en rojo. El día que tuvo que vender su segunda red porque no podía pagar el mantenimiento del motor. La promesa que se había hecho de que su hija no abandonaría el instituto por culpa del dinero. Esa punzada lo atravesó. Vio, en una ráfaga de memoria, la mesa de su casa. Mantel descolorido, pan duro, sopa corta de pescado. Enfrente la cara de Alba, su compañera, haciendo malabares con las cuentas de la luz y el alquiler, recortando de donde ya no quedaba que recortar. «Todo saldrá», decía ella con una sonrisa que le temblaba. Michael apretó los dientes. Sentía la vergüenza del que ha trabajado toda la vida ahí. Aún así, no lega. Se sacudió el pensamiento como quien sacude un anzuelo enredado y volvió a la realidad inmediata. Viento. Olor a sal y a algas podridas. La espuma golpeando rítmica, paciente, insistente. Estiró el cuello. Evaluó el paso entre rocas. Midió la profundidad por el tono del agua, verdosa junto a la orilla, casi negra en los huecos. Podía acercarse un poco más sin encalar si lo hacía en la cresta de una ola y cortaba motor justo antes. El cálculo, al menos, le daba una excusa. Solo acercarme para asegurar que la marea no se lo leve, cedillo. No abrir, no tocar, solo mirar. Movió el bote con una precisión que conocía de memoria. A cada giro, el motor tosía y el casco crujía, pero obedecían. Cuando estuvo a tiro de un salto, echó el ancla corta con una cadena que traqueteó un segundo contra la borda y quedó firme. Se puso en pie, sintió el vaivén más brusco cerca de las rocas y compensó el equilibrio con las piernas, habituadas a ese lenguaje líquido. El ataúd estaba ya a escasos metros. La tapa abombada descansaba bajo una marrana de algas verdes. La madera, ennegrecida por la sal, tenía grietas profundas, como arrugas de un rostro demasiado viejo. «Espera», murmuró, pero no se habló a sí mismo. Se lo di yo al objeto como si éste pudiera escuchar. Dejó el bote en punto muerto, apresó una estaca en la cala y saltó a la lengua de arena. Las botas se le hundieron hasta el tobillo. La brisa trajo un regusto metálico, y por primera vez percibió un olor que no era solo mar, un tufo leve antiguo, indefinible. No a muerte, no de ahora, sino a mueble abierto en una casa cerrada durante años. Sus dedos ásperos temblaron cuando tocó la parte inferior del ataúd. No lo levantó,
No lo movió. Solo apoyó la mano con la reverencia de quien palpa una reliquia. La madera estaba fría, más fría que la arena, y vibraba, o eso le pareció, no de vida, sino del rumor del oleaje que atravesaba todo. Levantó la vista y tuvo la certeza repentina de estar siendo observado. Giró sobre sí mismo. Nada, solo gaviotas, y el perfil de su bote, y el cielo que parecía haberse agachado un poco más. Se obligó a dar un paso atrás. Volvió a la radio. Patrulla marítima Aqui Brennan. Me he acercado a la orilla para fijar la posición del objeto. La marea puede elevárselo si sube. Espero. Un chasquido. Luego la respuesta. Recibido. No lo toque. Estamos en ruta. El filtro de estática convirtió la voz en un susurro áspero. Michael apretó el botón y, por puro gesto nervioso, respondió enterado aunque no estaba seguro de haber sido oído. Volvió a mirar el ataúd y, entonces la cuerda que lo mantenía amarrado a la prudencia comenzó a ceder. Imaginó lo que podía haber dentro. No quiso pensar en restos humanos. Esas cosas exigen un respeto que él no estaba dispuesto a violar. Pero se filtró, traicionera, la otra posibilidad. Reliquias, objetos, historia hecha metal y cristal. No es para mí, se corrigió, casi con rabia. No es para mí, aún así. El pensamiento siguió su curso natural. Si lo aseguraba, si lo abría solo un poco, si comprobaba. La palabra sí se multiplicó como espuma. Se agachó, estudió los bordes. La tapa estaba sujeta por dos bisagras carcomidas y un cierre frontal de hierro oxidado, abombado por años de presión y salitre. Vio un hueco por el que cabría la joya de su cuchillo. Se enderezó, tocó el mango en el cinturón y lo soltó enseguida, como si quemara. Apartó la vista y se obligó a pensar en otra cosa. En Alba diciendo, tranquilo, en su guía contando que quería probar cursos de dibujo, en la calefacción que no pudieron encender el invierno pasado. Le ardió la nuca. La mezcla de vergüenza y orgullo lo dejó sin aliento. Era absurdo que una familia trabajadora viviera al borde del frío. Era absurdo que su hija dudara de sus sueños por dinero. Se pasó la mano por la cara húmeda de sal. No estás robando, se dijo pronunciándolo en voz lo bastante alta como para que el viento se lo devolviera. Estás asegurando una pieza hasta que leguen. Si algo corpulento se lo levaba, si una ola grande lo arrastraba de vuelta, ni patrulla ni museo ni nada, lo perderían para siempre, él y todos. El razonamiento le pareció, de pronto, impecable. Avanzó un paso, luego otro, hasta que las bodas rozaron el borde inferior de la calle. Se inclinó despacio como si cada movimiento necesitara permiso. Introdujo la una entre la tapa y el cuerpo del ataúd. La sal había hecho su trabajo. La línea crujó, liberando una fina lluvia de granos que chisporrotearon al caer. Con cuidado, probó con ambas manos. Nada, estaba pegada por la costra de años. Se incorporó y sin querer darse tiempo a pensar, sacó el cuchillo. El primer intento fue torpe. La joya resbaló en la película viscosa de algas y dejó un rastro verdoso en el metal. Limpió con el pantalón. Encalló de nuevo, esta vez en el hueco de la cerradura oxidada. Respiró con el vientre y empujó. El hierro quedó 1 milímetro con un gemido. Como un animal viejo, el sonido lo atravesó de pies a cabeza. Miró hacia el mar, su bote cabeceaba con paciencia. Mas ala, solo un trazo recto de agua cambiante. Ni rastro todavía de la patrulla. 1, dijo, contándose. 2, a la tercera palanca, la jebila saltó, expulsando un hilo de agua amarga que le salpicó la muñeca. Por pura superstición se detuvo. El corazón le golpeaba en la garganta con una fuerza casi dolorosa. Quiso dellar el cuchillo, no pudo. Con el índice tanteó el borde de la tapa. Estaba más suelta, apenas un soplo, pero la diferencia era real. El viento giró y trajo los ruidos del acantilado. Un golpe seco, luego el batir hueco de un hueco de roca lenándose y vaciándose de espuma. Esto es una locura, susurró, pero ahora la frase no tenía el peso de una advertencia. Sonaba la constatación sin freno. La curiosidad, que al principio había sido una brasa, ardía ya como una plancha al rollo. El miedo, por su parte, no se marcó. Se sentó a su lado. Lo acompañó de la mano, y entre ambos, miedo y curiosidad, formaron una sola voluntad. Recordó otra vez la voz de radio. No toqué nada.
y por primera vez le pareció que esa voz venía de un mundo lejano, burocrático, que no entendía el tiempo del mar ni sus urgencias. Si lo abro un poco, cedillo, solo un poco, quizá pueda ver si hay que asegurar algo. No sabía qué significaba exactamente asegurar algo dentro de un ataúd, pero la frase lo calmó. Se arrodilló para vallar el centro de gravedad. Apoyó la palma izquierda plana contra la tapa y con la derecha. Hizo una cuna con el cuchillo. La madera respondió con una vibración casi imperceptible. Aplicó presión milímetro a milímetro, cuidando de no clavar la joya hacia adentro. La línea de algas se partió como un tejido viejo. El borde se abrió lo suficiente para dejar pasar aire. Un aliento húmedo salió de la rendilla, olor a sal y a madera hinchada por décadas. Cerró los hoyos un instante y, al abrirlos, se encontró a sí mismo ya empullando. Solo hasta aquí, prometió marcando con la vista un límite ridículo, una autoridad que no pensaba obedecer. La tapa cedió otro poco. Sobre la superficie, un percebe se desprendió y rodó hasta la arena con un golpecito cómico, fuera de lugar. Michel quiso reír, pero no pudo. De la rendilla salió un hilo de agua color té, que la arena absorbió de inmediato. Se detuvo de nuevo, miró al horizonte. Una mancha blanca, quizá una vela, quizá espuma alta. Si era la patrulla, aún estaba lejos. De pronto, la imagen de Alba volvió a su cabeza con nitidez cortante. La encontró agachada junto a la cocina, arreglando el quemador con un alambre. Sonreía sin ganas cuando él entraba, y la sonrisa desaparecía al volverse para que su hija no la viera. Una oleada de ternura lo dejó sin defensas. Aquello no era por ambición, cedillo. No era por hacerse rico ni por salir en ninguna noticia. Era por dignidad. Era por no pedir fiado otra vez. Era por no explicar más veces por qué faltaba la calefacción. Apretó la mandíbula. Ahora, dijo en un hilo de voz que el viento se elevó al instante, cambió el cuchillo por un destornillador largo que llevaba en la bolsa de herramientas del bote. Lo encajó en el hueco recién abierto. Palanca corta, palanca larga, la madera lloró con un crujido largo, húmedo, y la tapa se levantó lo suficiente para que él introdujera los dedos. No miró dentro, no todavía. Había tomado una decisión y la estaba ejecutando con la obstinación limpia de quien sabe trabajar con las manos. Un chaparrón breve empezó a coser el aire con gotas gordas y frías. El sonido sobre el ataúd era un tamborileo irregular. Michel no retrocedió. Con ambas manos, ahora sí. Buscó el punto de equilibrio de la tapa, probó su peso, y la subió unos centímetros más. La bisagra del lado opuesto chirrió un lamento profundo, como si emergiera del fondo de la isla. Se quedó inmóvil jadeando, con la tapa suspendida en el ángulo justo antes de revelar el interior. Las gotas le corrían por la sien. Abrió y cerró la boca sin emitir sonido. Estaba a un gesto de cruzar la línea que él mismo había dibujado. Apenas un gesto. Entonces, un rayo de claridad se filtró entre las nubes y cayó, caprichoso, sobre la veta negra de la madera. Fue una luz breve, como los destellos que delatan un banco de peces en mar abierto. Y, en ese guiño, Michel supo que ya no podía volver atrás. Inspiró por la nariz, contando otra vez, 1, 2, 3. El mundo se redujo al peso en sus manos, al olor del borde que había roto, al rumor hondo del agua debajo de la arena. Con una firmeza que no esperaba encontrar en sí mismo, terminó de hacer palanca. La tapa se levantó definitivamente unos palmos, lo suficiente para pasar la mirada. Michel no la pasó, se quedó, durísimo, en ese umbral exacto, ese punto sin retorno que separa la tentación del hecho. Durante un segundo eterno, escuchó todo, la lluvia, el mar, su propio pulso, y, en silencio, supo que había elegido. Apretó más los dedos y empujó. El chirrido de las bisagras fue como un lamento ahogado, un sonido tan profundo que hizo que Michel contuviera la respiración. La tapa del ataúd se levantó apenas unos centímetros, lo suficiente para que el aire salado se mezclara con un olor más denso, antiguo, indescriptible. Era una fragancia a madera hinchada por la humedad, a tiempo detenido, a siglos encapsulados en silencio. El pescador apretó los dientes y, con un último esfuerzo, empujó hacia arriba hasta dejar una rendilla más amplia. Al principio, lo que vio lo hizo retroceder un instante, entre jirones de tela ennegrecida y hacia un sudario deshecho por los años, un cúmulo de fibras que parecían polvo sostenido por el misterio. Su corazón se encogió de golpe. Sintió una punzada de tristeza, como si hubiera profanado algo que merecía descanso eterno.
Los ojos se le humedecieron sin que pudiera contenerlo. Lágrimas sinceras, nacidas de un respeto involuntario hacia aquel fragmento de humanidad desintegrada, pero entonces la luz del cielo, filtrada entre nubes pesadas, cayó dentro del ataúd. Lo que brilló en ese instante transformó el miedo en incredulidad. Entre los restos del sudario descansaban monedas doradas que reflejaban destellos cálidos, como pequeños soles atrapados en la penumbra. Había cálices de plata con grabados casi borrados, joyas cubiertas de óxido y polvo, colares enredados que parecían dormir desde hacía generaciones. Miguel se quedó paralizado. El aire le faltaba. Cada inhalación era un puñal. No puede ser, murmuró, con voz quebrada. Las lágrimas volvieron, pero ahora no eran solo de tristeza, eran de conmoción, de sobrecogimiento. Aquello no era una simple caja de madera perdida en el mar, era un tesoro, un relicario de otra época. El sonido de un motor a lo lejos lo sacudió. Giró la cabeza y divisó, difusa en el horizonte, la silueta de la patrulla marítima. Un alivio breve cruzó su pecho, seguido por un temor nuevo. Lo habían sorprendido con la tapa ya abierta. Se sintió como un niño atrapado en un acto prohibido, aunque sabía que no había hecho más que seguir la voz de su instinto. El vaivén de las olas golpeaba la orilla con más fuerza. Michael, todavía de rodillas frente al ataúd, no podía apartar la vista de las piezas relucientes. Había escuchado hablar de naufragios cargados de riquezas, de cofres escondidos en grutas, de entierros antiguos con joyas, pero nunca había creído posible que una de esas leyendas se materializara frente a él. Y, sin embargo, allí estaba, el resplandor de lo imposible. Su respiración se volvió errática. Una mezcla de reverencia y codicia lo invadía, luchando dentro de él como mareas contrarias. Pensó en su familia, en las noches frías, en las cuentas que siempre parecían crecer. Pensó también en la voz de la patrulla ordenándole no tocar nada. Lo había hecho y ya no había vuelta atrás. El agua golpeó sus botas, obligándolo a levantarse. El sonido del motor de la patrulla era más cercano. Cerró la tapa despacio, como quien devuelve un secreto a la oscuridad. Pero el recuerdo de lo que había visto quedaría grabado para siempre. La descomposición de un cuerpo humano rodeado de riquezas victorianas. La muerte y la fortuna, unidas en un mismo cofre. Cuando se giró hacia el horizonte, supo que su vida acababa de romperse en dos mitades, la de antes de abrir aquel ataúd y la de después. La patrulla marítima atracó con brusquedad en la orilla, levantando espuma que se mezcló con la lluvia menuda que aún caía del cielo gris. Michael retrocedió un paso, respirando con dificultad. No había cerrado del todo la tapa, y el ataúd exhalaba todavía ese aire húmedo cargado de siglos. El pescador bajó la mirada, incapaz de sostener la mezcla de miedo y fascinación que le recorría las venas. Dos agentes descendieron de la embarcación, sus botas chapoteando contra la arena. «Señor Brennan», gritó uno de ellos, con tono autoritario. «Aléjese del objeto». Michael levantó las manos en un gesto de rendición. La voz le temblaba cuando respondió. «No lo toque más». Solo se abrió un poco con la marea. Los agentes lo apartaron con cuidado y rodearon el ataúd. La tapa oxidada estaba levantada lo suficiente como para que, con una linterna, pudieran mirar dentro. El haz de luz iluminó el interior y ambos hombres quedaron mudos. Uno de ellos, joven, soltó un silbido involuntario. «Madre mía», susurró. «¿Está viendo lo mismo que yo?» «Sí», respondió el otro más serio. Esto es enorme». Apenas unos minutos después, la noticia ya estaba en camino. El ataúd fue asegurado con cuerdas y trasladado con extremo cuidado a la embarcación de la patrulla. Michael permaneció sentado en la arena, mojado hasta los huesos, observando cómo levantaban lo que ya no era solo un ataúd olvidado, sino un descubrimiento histórico. Horas más tarde, en el puerto de Vigo, historiadores y arqueólogos aguardaban con nerviosismo. El rumor había corrido más rápido que el viento. Algunos hablaban de un naufragio del siglo de Nitín, otros de entierros costeros arrastrados por el mar. Nadie sabía con certeza de qué se trataba hasta que los expertos abrieron oficialmente el ataúd bajo la luz blanca de un almacén convertido en improvisado laboratorio. Las cámaras de televisión estaban allí. Los flashes iluminaban la esquina. Michael, arrinconado contra una pared, observaba con el corazón encogido. Cuando la tapa se levantó por completo, un silencio sepulcral invadió la sala.
El interior revelaba exactamente lo que él había visto: monedas de oro, cálices de plata, joyas victorianas y los restos de un sudario descompuesto. Una de las historiadoras, la doctora Carmen Esteves, rompió el silencio con voz emocionada. Esto es un hallazgo único. Se trata de un ataúd victoriano, probablemente perteneciente a una familia adinerada que seguía la tradición de enterrar a sus muertos con sus riquezas. La madera y los objetos muestran claras señales de haber estado sumergidos durante décadas, quizás más de un siglo. Los murmullos estalaron entre los presentes. Periodistas, fotógrafos y curiosos se agolpaban en la entrada, buscando una imagen, una declaración, un titular, y los titulares no tardaron en aparecer. Tesoro victoriano emerge de las aguas galegas. Pescador humilde encuentra ataúd con riquezas del siglo XIX. La fortuna maldita de la familia perdida. La noticia se propagó por toda España como fuego en hierba seca. Programas de televisión invitaban a expertos para analizar la procedencia. Periódicos internacionales replicaban la historia. Ya en redes sociales los usuarios debatían si se trataba de un hallazgo histórico o de una leyenda que cobraba vida. Michael, que hasta hacía pocas horas solo era un pescador más de la costa, se convirtió de repente en el centro de la tormenta mediática. Su nombre aparecía en cada nota, su rostro cansado en cada fotografía. Algunos lo llamaban héroe, otros lo acusaban de imprudente por haber abierto el ataúd sin autorización. Pero lo cierto era que, por primera vez en su vida, la atención del mundo se posaba sobre él. Aquel mismo día las autoridades confirmaron lo insólito. Según las leyes marítimas y de patrimonio, Michael recibiría un porcentaje del valor tasado de los objetos por haber reportado el hallazgo. El rumor hablaba de millones. La cifra exacta aún no estaba calculada, pero lo que ya nadie dudaba era que el modesto pescador había cambiado su destino con un solo gesto de curiosidad. Esa noche, sentado en la cocina de su casa, Michael miraba fijamente una taza de café frío. Afuera, los periodistas aún merodeaban por la calle, esperando una declaración. Su familia lo observaba en silencio, con mezcla de orgullo y temor. Él, sin embargo, no pensaba en el dinero ni en la fama repentina. Pensaba en el ataúd, en los restos humanos acompañados de riquezas, en las lágrimas que había derramado al verlo por primera vez. Pensaba en el peso de haber abierto un secreto que el mar había guardado durante siglos. Y aunque sabía que aquello lo cambiaría todo, también sentía que la historia apenas acababa de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino imposible de controlar. Michael Brennan, aquel pescador que durante décadas había vivido en silencio con la rutina del mar, se convirtió en protagonista de los noticieros nacionales e internacionales. Su rostro apareció en portadas de periódicos, sus palabras eran transmitidas por la radio y en cada entrevista repetía lo mismo. Yo solo cumplí con mi deber, informé lo que vi. Pero nadie parecía escuchar la modestia en su voz. Para el mundo entero, él ya era el pescador del ataúd victoriano. Las autoridades confirmaron finalmente la tasación. Las monedas de oro, los cálices de plata y las joyas victorianas sumaban una cifra que superaba los 6 millones de dólares. Según la legislación española, Michael recibiría un 30% por haber reportado el hallazgo de manera legal. Eso significaba más de 2 millones de dólares en su cuenta bancaria. Cuando le comunicaron la cifra se quedó mudo. Su vida, marcada siempre por las estrecheces económicas, acababa de girar de un modo que jamás habría imaginado. El pueblo costero donde vivía estalló en comentarios. Algunos vecinos lo felicitaban con abrazos sinceros, otros lo miraban con envidia. Las cámaras no se apartaban de su puerta. Su esposa, Alba, intentaba mantener la calma, pero en sus ojos brillaba un alivio nuevo. Su hija, que hasta hacía poco sonaba con dejar los estudios para ayudar en casa, volvió a hablar con ilusión de su futuro, de cursos de arte y proyectos que antes parecían imposibles. Michael, sin embargo, no se dejaba arrastrar por la euforia. Cada noche, cuando el bullicio se apagaba y el mar rugía a lo lejos, él recordaba el interior del ataúd, recordaba los jirones del sudario, los restos humanos en descomposición rodeados de riquezas. La imagen lo perseguía en sueños, oro y muerte, belleza y descomposición, todo unido en un mismo cofre.
Sentía que el mar le había confiado un secreto y que, a cambio, le había entregado un destino distinto. El dinero comenzó a llegar, primero con trámites lentos, después en transferencias que lo dejaron atónito frente a la pantalla del banco. Compró lo necesario, reparó el techo de su casa, instaló calefacción nueva, aseguró el futuro académico de su hija. También renovó su bote, aquel viejo barco que lo había acompañado durante tantos inviernos de tormenta. Pero nunca se permitió lujos excesivos, seguía levantándose temprano, seguía oliendo a sal y a redes húmedas. Su esencia de pescador no cambió. La historia, sin embargo, no se detuvo. Documentales, libros, incluso ofertas de productoras internacionales querían narrar el misterio del ataúd victoriano jalado en Galicia. Cada propuesta lo abrumaba, y muchas las rechazaba con timidez. «No soy un héroe», repetía aunque nadie parecía creerlo. Un día, mientras caminaba por el muelle al atardecer, un grupo de turistas lo reconoció. Se acercaron con admiración, le pidieron fotografías, y uno de ellos dijo: «Usted nos recuerda que el mar guarda secretos para quien se atreve a mirar». Michal sonrió, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que no se trataba solo de riqueza material. Había algo más profundo en aquel hallazgo. El mar que tantas veces le había quitado, ahora le había dado una oportunidad única. Al final comprendió que su verdadera fortuna no estaba en los melones depositados en el banco, sino en la posibilidad de ofrecerle a su familia una vida digna, sin miedo al mañana. Comprendió también que la curiosidad, esa chispa que lo llevó a abrir el ataúd antes de que llegara la patrulla, había sido su condena y su salvación. Esa noche, sentado en la playa frente a un horizonte teñido de rojo, observó el vaivén de las olas. Cerró los ojos y dejó que el viento marino le acariciara el rostro. Había abierto un ataúd, sí, pero también había abierto la puerta a un destino nuevo. Y aunque el mundo lo recordaría por el tesoro, él siempre lo recordaría por las lágrimas que derramó al ver lo que había dentro. El mar susurraba eterno, recordándole que cada ola podía traer consigo una historia. Y mientras la espuma se deshacía en la orilla, Michael pensó: quizás el próximo tesoro perdido espera justamente por alguien más. Tal vez por ti. Y así termina esta impactante historia. Pero hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete, activa la campanita y déjanos tu comentario.